Cuando yo compartí un poco la publicidad del libro en Twitter, me sorprendió que me respondieron, llamémosle personajes de Marruecos, y decía algo así el tweet como: nosotros hemos elegido los pueblos del sur de Marruecos al Estado marroquí como nuestro Estado. Dejen de hacerle propaganda al grupo terrorista del Frente Polisario. Y nos decía eso. ¿Y a qué voy con este tema? Cuando ellos dicen, nosotros los pueblos del sur de Marruecos hemos elegido al Estado, al reino, hay una disputa sobre la identidad de qué es un saharaui. Y eso es un poco la invitación que traigo dentro de mi capítulo. Yo estudié hace algún tiempo, hace 2 años, Irak, Siria, un poco el tema del Estado Islámico, y ha sido muy interesante venir a estudiar lo que es el norte de África, donde comparte ciertas dinámicas y también tiene singularidades. Pero el capítulo busca es que la visión de que es un saharaui independiente, un saharaui que se reivindica como pueblo, es muy diferente a hablar de un saharaui que es una minoría dentro de Marruecos. Es decir, nosotros vamos a definir el saharaui como marroquí o como un pueblo independiente. Y esa es una disputa que está dentro del escenario político. Y esa es un poco la invitación que va a hacer este capítulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? El Frente Polisario va a tener un discurso muy interesante, y es cómo podemos construir una identidad del saharaui diferente que me permita a mí crear un Estado. Todos sabemos, en la teoría de la ciencia política, en las relaciones internacionales, nos dice, usted es una nación, puede tener un Estado. Eso es un poco un precepto básico. Sabemos que en realidad son los Estados los que crean las naciones, son los proyectos políticos de los gobernantes los que crean las naciones, y el Frente Polisario hace esa tarea. Y obviamente, para poder ellos reivindicar un Estado, reivindicar el proceso de autodeterminación, pues tienen que pasar por toda una serie, un proceso de construir que es esa identidad. ¿Y dónde lo vamos a hallar? Mirando en el pasado, mirando en los símbolos culturales. Entonces yo solo voy a poner 3 pequeños ejemplos para que la invitación sea y les interese un poco conocer este texto que trata cómo construimos la identidad del Sahara Occidental o la identidad en el Sahara Occidental, y tiene que ver con el tema del camello, por ejemplo. El camello, sabemos que los saharauis son un pueblo bereber, son un pueblo nómada, y desde hace mucho tiempo el camello se ha convertido en una parte esencial de su cultura. La crianza de los camellos es un aspecto muy importante dentro de la cultura. Los marroquíes han invertido desde hace muchos años en la crianza del camello, en la industria del camello, y han empezado a utilizar el símbolo del camello como parte de la identidad marroquí, y siempre han dicho, los marroquíes somos pueblos nómadas que vienen del camello. Aunque si ustedes miran un poco más de fondo, no es precisamente esa afirmación correcta. Pero el Polisario también hace lo mismo. El Polisario empieza a decir, vamos a invertir en camellos a las familias. Pero ¿cómo me diferencio yo de los marroquíes o lo que lo hacen los marroquíes? Las tradiciones. Siempre ha habido un tema y creo que todos compartimos la oportunidad de comer carne de camello, de la leche de camello dentro de las ceremonias que nosotros compartimos con ellos, de la bienvenida que nos dieron, y que es ese factor simbólico que crea comunidad y que, por ejemplo, no está en el caso del marroquí. Y ahí viene una primera disputa sobre el tema de la identidad. También viene un tema de cómo construimos un Estado desde lo cotidiano. Las pesetas saharauis en el pequeño Estado que había, pues no existen como tal. Allá manejamos los dinares argelinos. Sin embargo, la denominación que nosotros tenemos, o sea, en el valor de la moneda, nunca es la que se cuenta. Ellos le han dado un valor simbólico al dinero argelino, rememorando o recordando la peseta del antiguo Sahara español. Y ese es otro tema donde se disputa un poco la identidad. ¿Y cómo vamos a mirar el pasado entonces? Los marroquíes nos empiezan a decir, hace mucho tiempo, cuando el Sahara había un pacto de lealtad entre las tribus nómadas y el sultanato de Marruecos, y entonces por esa razón es que debe pertenecer. Hay otra visión que nos dice, no necesariamente. Las actividades de lealtad eran una forma como negociaban las antiguas comunidades nómadas del desierto, pero eso no significa que sea una muestra de la soberanía. Y son esos temas los que yo quiero tratar en mi capítulo, de cómo esas disputas, de cómo ve el pasado Marruecos y cómo ellos reivindican que el Sahara es marroquí,
y cómo el Frente Polisario construye un discurso entre la ruptura con el pasado, la construcción de un Estado moderno, cómo ellos pueden reivindicar la autodeterminación para este pueblo. Y espero que este sea de interés y el capítulo les guste mucho. Muchas gracias. Hugo se puede ir marcando generacionalmente en esta cultura. Ahora, más, y teniendo en cuenta, y te la dejo ahí en punta, que ya empezaron lentamente, han tenido los primeros contactos de mesa de negociación con los marroquíes. El 4 de diciembre fue la primera, ahorita viene la segunda mesa, pero ellos están muy parados sobre la identidad. Entonces, ¿cómo ves ese tema de identidad y mesas de negociación, Guillermo? Bueno, muchas gracias. Hay algo interesante, y es que cuando miramos los procesos de paz, las posiciones, como bien Néstor decía, todavía son muy rígidas. Y ese es un punto muy difícil porque estamos definiendo un poco la identidad del pueblo. Y no quería ahondar en esta parte del capítulo, pero tiene que ver mucho cómo ha sido el trato de los marroquíes hacia los árabes. Cuando los estados tienen diferentes minorías, es muy importante el proceso de absorción. Así como nosotros pensemos en el caso colombiano de cómo absorbemos los migrantes. En el caso de los marroquíes, ellos nunca se han interesado por integrar a la población saharaui dentro de su propia nación o dentro de la propia cultura marroquí. Por el contrario, ha habido toda una serie de régimen del terror donde incluso las expresiones saharauis dentro de esos territorios que están controlados por Marruecos son atacadas, son silenciadas y, por ejemplo, las personas que han sido detenidas por las autoridades marroquíes quedan de cierto modo marcadas. Me refiero, a ti te detuvo la policía marroquí, te golpearon, te sacaron y demás, pero cuando tú sales, nadie se quiere meter contigo. ¿Por qué? Porque te puede pasar lo mismo y te acusan de cómplice, de estar conspirando en contra del reino de Marruecos. Y entonces, ¿qué logra eso? Rompe los lazos comunitarios, rompe las redes de solidaridad, rompe la identidad, rompe las tradiciones. Pero no es integrarlos, no es hacerlos parte. Hey, somos un pueblo multicultural, binacional, y ese es uno de los temas que en parte se discute dentro de las mesas. Es cuál Marruecos propone una autonomía dentro de los territorios. Bueno, ¿y cómo nos va a garantizar esa autonomía? ¿Qué nos va a permitir esa autonomía? Que son cosas que en realidad todavía dentro de la mesa de negociación no están muy claras, ¿sí? Y eso digamos que sería un punto que quisiera poner en cuenta. En el tema generacional, sí, la visión que tienen los jóvenes no es lo mismo que tienen los mayores. Es algo que todos logramos experimentar. Sin embargo, a mi modo de ver también viene sobre el fracaso que ha tenido las Naciones Unidas. Sí, digamos, un proceso de paz demasiado largo, que viene desde el 90, que se iba a hacer el referendo en el 94, y miren dónde estamos, y no se ha conseguido. Empieza a haber cierto descontento hacia los líderes que no los ven como eficientes, y eso es un poco la visión dentro del Frente Polisario. Digamos, esto es una aclaración, al ser un frente político, hay diferentes facciones políticas, unas más radicales, otras mucho más moderadas, y entonces esa es un poco la disputa intergeneracional que se está dando. Y viene otro factor, los jóvenes, producto, digamos, de estos pueblos y de la solidaridad que ha existido con el pueblo saharaui, han tenido otras oportunidades y otra visión de vida. Muchos de los saharauis han ido a Cuba a educarse en medicina, otros han estado en Francia, en España y demás, pero al retornar no encuentran las mismas oportunidades. ¿A qué me refiero? Y creo que lo experimentamos aquí, de gente con maestría en Francia, en España, que hablan 3 o 4 idiomas, profesionales muy buenos, pero no tienen opciones de empleo dentro del Sahara Occidental o dentro de los campamentos de refugiados, en este, llamémosle, protoestado que funciona en el exilio, por decirlo así. Y me excuso si estoy diciendo una barbaridad. Y entonces empieza a ver como ese problema del empleo, ese problema que no tengo oportunidades, de esto sí está funcionando realmente, y se empiezan a hacer esas preguntas frente a sus líderes, y empiezan a llevarse a cuestionamientos. Bueno, y si estamos ganando, ¿por qué no vamos a pelear? ¿Y por qué le seguimos creyendo a las Naciones Unidas si esta vaina no la van a solucionar? Si esto va para largo, obviamente. La misión y el nuevo enviado especial de las Naciones Unidas
tiene como fin pues decir, mire, sí vamos a hacer algo y vamos a llegar a un acuerdo, que no es fácil por cómo se ha dado el conflicto, porque es un conflicto que tiene varias aristas desde lo cultural, desde cómo vemos lo histórico, y hay algo importante, y es que Marruecos define la Marcha Verde y la ocupación del Sáhara Occidental como un tema nacional y de seguridad nacional. Y entonces es una preocupación que dice, pensemos, y quiero hacer un símil tal vez exagerado, pero es como el tema de nosotros seríamos San Andrés. Es un poco, no, nosotros no podemos perder integridad territorial, porque así como Marruecos fue construido, hay otras zonas de Marruecos, no sé, hace poco unas protestas en Marruecos en la zona de Ifni. En esa zona fue muy similar a la historia del Sáhara Occidental, que le fue otorgada por las potencias coloniales que hacía parte de Marruecos, pero ellos también son diferentes de la sociedad marroquí mayoritaria. Ellos empiezan a protestar y a criticar un poquito de esas pequeñas revueltas que hay, y mataron a una persona, entonces la gente salió a protestar y también fueron nuevamente pues reprimidos. Y eso es una situación un poco que ellos dicen, si nosotros cedemos en ese punto, el país se nos desarma. Y eso es un poco la lógica que pone el reino marroquí. Entonces... Gracias.